Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues bueno, va a ser ahora un programa súper especial porque días pasados estuvo con nosotros Horacio Rocha Steines y estuvo en el programa de Presenta y fue audio y estuvo mal, la verdad estuvo muy mal, yo pido disculpas primero que nada a Horacio y también a los seguidores que estaban muy atentos, pero esta vez va a ser video y va a ser audio. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes allá, buenos días aquí en México. ¿Qué tal, Arturo? No te preocupes, estas cosas pasan y como tú me decías ahora antes de que empezáramos a grabar, pues un pretexto para saludarnos de nuevo, para ver cómo va la cosa en ambos lados del Atlántico y aquí estamos listos para, hasta voy a hablar un poco más fuerte para que se escuche perfectamente el audio. Claro que sí. Oye, y pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que estábamos platicando la vez pasada, pero vamos a conjuntarlo con lo que ha sucedido ahora en esta semana. Anteriormente platicábamos pues del rey Felipe, del esposo de la reina, y hoy por la mañana lo decías en el noticiero, no se sabe nada, estaba internado, sigue internado, y pues ahí todavía está hospitalizado, pero aún sumado a estas noticias se da lo del príncipe Los duques de Sussex, Harry y es, Meghan, ¿no? sí, La Harry y Meghan entrevista que dieron con a estas Oprah noticias. Winfrey. ¿Cómo ves allá que es noticia así trending topic? Pues sin duda alguna, toda la semana ha sido así, Arturo, desde que salió al aire esa entrevista en Estados Unidos primero el domingo, después aquí al día siguiente, el día lunes, no se ha hablado de otra cosa. Bueno, sí se ha hablado de otra cosa porque también hubo por ahí un feminicidio Oh, que ha hecho a la gente pensar mucho en estos días. Quizá toquemos este tema un poquito más tarde, pero en cuanto a Harry y Meghan, se ha hablado mucho de eso, no solamente sobre ellos, sino por los temas que ellos tocaron sobre racismo y sobre salud mental en el caso de Meghan, que dijo haber contemplado suicidio. suicidio. Entonces ya esto se ha hecho mucho más grande que la familia real, va mucho más allá. Y eso está bien porque ahora también los medios de comunicación están hablando mucho sobre qué tan racistas o qué tan no racistas son los periódicos aquí en Gran Bretaña. Se ha hablado mucho más sobre salud mental, que eso siempre va a ser positivo, pero por supuesto también se ha hablado mucho de la familia real y qué es lo que va a pasar con ellos, ¿no? Esta situación en donde el príncipe William y su esposa Kate fueron a una escuela aquí al este de Londres de visita y una reportera les gritó la pregunta sobre si la familia real era racista, y esto era algo que personalmente yo en mis ya cerca de 30 años de vivir aquí, pues jamás había visto algo así tan abiertamente, y por supuesto William, que es el heredero al trono, recordemos, nunca había tenido que enfrentar algo así. Así es de que tienen mucho trabajo por delante la familia real, si es que quieren realmente no perder a sus súbditos, al público, al pueblo, ¿no? Exacto, exacto. Yo comentaba aquí en casa qué difícil debe de ser para la familia, por supuesto, pero para los que se van integrando, ¿no? Como lo fue para la princesa Diana, como lo es la esposa del príncipe Guillermo, ¿no? De William, y ahora Meghan. Y aparte tienen, por ejemplo, Diana también llegó a pensar, bueno, incluso en muchas ocasiones intentó suicidarse. ¿Qué tan complicado debe ser llevar estos protocolos y la rigidez con la que la reina, pues quieras o no, los tiene en sus manos? Así es, Arturo. Y ahora que mencionabas a Diana, pues ha sido muy interesante desde que su muerte en 1997, como la reina y toda la familia real se vieron obligados a cambiar su forma de ser, porque antes eran muy alejados del pueblo, siempre en sus castillos, siempre con la pompa y ceremonia, nadie podía acercarse a ellos. En fin, todo eso lo cambió Diana. Y ahora esta boda entre Harry y Meghan, y también entre William y Kate, porque Kate no Sí, es de la aristocracia, pero sobre todo Meghan, siendo estadounidense, siendo de madre de piel negra y de papá blanco, esto era visto como una gran importancia para la familia real. Ahora le salió el tiro por la culata, y ahora se ha convertido en un serio problema, pero
Esperemos que puedan de alguna forma cambiarlo para bien, aprovechar esto, y de nuevo van a tener que demostrarle a la sociedad británica que son capaces de cambiar, y demostrar también que en la medida de lo posible que no son racistas. Va a ser muy difícil convencerlos porque claramente es una familia donde todos han sido blancos por siglos, donde venimos del Imperio Británico, en fin, esto es algo que no va a cambiar tan fácilmente, pero van a tener que agarrarse de ahí, no van a tener de otra para intentar demostrar que pueden de nuevo cambiar. Claro, claro. Digo, vamos a hablar un poco de ti. Tú lo mencionabas, hace 30 años que estás por allá y precisamente entraste como a pantalla con esta noticia, ¿no? Con la de la princesa Diana. Y un poco que lo sé yo en la entrevista de radio, para que nos cuentes nuevamente cómo llegas a Londres. Tú primero llegaste porque estabas de mochilazo, pero pues te enteraste que Kurchenko se iba. A ver, platícanos nuevamente esta historia. Sí, pues voy a tratar de hacerlo lo más cortita y lo menos aburrida posible, Arturo, querido. Fue en el 92, yo acababa de terminar mi carrera de comunicaciones en México, en la Universidad Intercontinental. No sabía qué hacer con mi vida. Un amigo tenía planes de viajar a Europa. Iba a venir con mi hermano, de hecho, mi hermano por diversas circunstancias no pudo venir. Y entonces yo me acababa de comprar una motocicleta y andaba, ya sabes, presumiendo mi motocicleta Kawasaki Ninja en aquellos tiempos, por ahí, por Periférico, por Insurgentes. Y entonces mi amigo me dijo, ¿por qué no vienes tú? Y le digo, pero es que yo no tengo dinero. Y me dice, bueno, pero ahí está la motocicleta nuevecita, ¿no? Y entonces me emocioné mucho, fue lo que hice, vendí la motocicleta, me vine con él, pero el plan era solamente estar en Europa un par de meses, viajar por toda Europa de mochilazo, como tú decías, y regresar a México. Y yo no sabía después de regresar a México qué iba a hacer de mi vida, porque aunque había estudiado comunicaciones, yo no conocía a nadie, no tenía ningún contacto. Yo pensaba ser como mi papá, él tenía una fábrica de chocolates, pues ser comerciante, dedicarme a eso, pero no tenía la menor idea. Llegando aquí a Londres, pues una cosa se fue dando, empecé a trabajar limpiando oficinas, en restaurantes para poder sobrevivir. Nos metimos a estudiar inglés, mi amigo y yo, pero al año mi amigo dijo, ya no puedo más, esto de estar limpiando, ya no puedo. Él trabajaba en cine y ya quería regresar. Y yo decidí quedarme para seguir con mis estudios de inglés. Y un buen día de viaje, estando de viaje en México, estaba viendo la televisión en esa época, Eco, el canal de noticias de 24 horas que tenía Televisa, y vi a Kurchenko que estaba dando un reportaje desde Londres, y resultó que Kurchenko había sido mi maestro en la universidad. Entonces dije, bueno, pues yo regresando a Londres me voy a poner en contacto con él. Así lo hice. Me dio muchas largas, pero finalmente me dio una pequeña oportunidad, porque a él lo iban a mandar a Estados Unidos, a Washington, a comenzar un nuevo programa. Recuerdo mucho cuando me recibió aquí en la oficina y me dijo, sí, claro que me acuerdo de ti, pero no eras nada buen estudiante, ¿no? Yo, pero bueno, como él ya se iba, me dio una pequeña oportunidad de entrar aquí un poquito como traductor y ayudar a traer café, a lo que fuera. Y poco a poco fui aprendiendo todo, cámara, edición, etcétera, pero como te decía cuando platicamos la vez pasada, pues Leonardo siempre va a ser para mí un mentor. Jamás, bueno, sí tuve la oportunidad de trabajar solamente una vez con él cuando fue la boda de William y Kate, que vino él a Londres a un programa especial, y fue desgraciadamente la única oportunidad hasta ahora que he tenido de trabajar con él, pero siempre he sentido una enorme admiración por él, un enorme agradecimiento, y siempre ha sido mi mentor y siempre lo he seguido, ¿no? Ahora el que está en El Financiero y de repente hace todavía radio y escribe sus columnas, etcétera, pues siempre estoy yo ahí atrás de él siguiéndole la pista, porque pues siempre tengo algo que aprenderle, ¿no? Así es. Y tú estando allá, pues bueno, ya dices que trabajabas por detrás de la noticia, ¿no? Pero después ya que no había quien estuviera frente a cámara, fue precisamente con la muerte de Lady Di. Así es, Arturo, pues fue
obviamente a finales de agosto del 97, cuando sucedió este terrible accidente bajo el Puente del Alma en Ajá. París, con la princesa Diana. Ya es increíble pensar todos los años que han pasado, increíble, pero bueno, ya desde 1997. Sí. En esa época había otro corresponsal aquí, por alguna razón que no recuerdo, no estaba él en Londres justamente ese día, y pues claro, sucedió lo que sucedió, y México estaba desesperado por encontrar a alguien que diera la noticia y darle seguimiento, porque todavía se manejaba la posibilidad, sabes, en esos días obviamente no existía Twitter, no existían todas estas redes sociales, entonces todavía no era muy claro qué es lo que había sucedido. Algunas personas decían que la veían caminando por el hospital en París, no era muy claro lo que sucedía. Entonces todo esto fue en vivo y en directo con la corresponsal en esa época en París, conmigo en Londres, y no me quedó de otra más que aventármelo. Todo por teléfono, no fue en Ajá. cámara, eso me ayudó para al mismo tiempo estar viendo la televisión, seguir las noticias, y pues fue al menos por un par de horas que estuvimos al aire, si no mal recuerdo, hasta que llegó el momento en que tanto París como aquí en Londres el secretario de Exteriores en esa época, Robin Cook, eh, que ya también falleció desgraciadamente, pues finalmente dijeron que efectivamente Diana había fallecido en ese choque, y ya sabemos todos lo que pasó después con los paparazzis, en fin, cómo cambió todo también aquí, como decía antes, con la prensa británica, Ajá. cómo forzó todo ese cambio, esas terribles imágenes en donde los hijos muy pequeños, Harry y William, tuvieron que caminar detrás del féretro de Diana aquí en Londres, y el trauma que claramente sobre todo tiene Harry ahora. Ajá. Pero bueno, así fue, y fue un bautismo de fuego para mí, tener que dar esa noticia, pero inolvidable también, por supuesto. Claro, claro. Y allá la princesa aún sigue siendo muy, muy querida, ¿verdad? Siempre está presente. Sin duda alguna, Arturo, he perdido la cuenta del número de la cantidad de libros que han salido desde Eh, entonces, que además ya existían desde antes. Siempre hay artículos sobre ella, siempre que llega la fecha de agosto, el nuevo aniversario de su muerte, nuevos artículos, y por supuesto siempre están William y Harry y el príncipe Carlos todavía, en donde cualquier cosa que hacen o dicen siempre sale Diana. Hace poco se hablaba todavía de aquella entrevista que dio ella a Martin Bashir, este periodista británico, en donde ella finalmente habló abiertamente de sus intentos de suicidio, de la situación con el príncipe Carlos en ese entonces, que fue en esa época la bomba. sí. Esa entrevista, pues todavía hace unos días, Arturo, se estaba hablando sobre esa entrevista, sobre si este periodista británico Martin Bashir había roto los protocolos y había roto incluso la ley. Finalmente se encontró que él había sido totalmente inocente, pero increíble que todavía en estas fechas se siga hablando de ella y se seguirá hablando, ¿no? Sí. Porque fue un trauma para los británicos que no han podido olvidar, y yo personalmente fue algo que vi, que tampoco se me va a olvidar, porque los británicos no Sí. son personas que demuestren demasiado. Ellos normalmente cuando están de luto están en sus casas, se encierran ahí, no son como nosotros los latinos que salimos a llorar, demostrar en Ajá. la calle, pero ellos lo hicieron con Diana. Entonces ver toda la calle de The Mall que lleva hacia el Palacio de Buckingham repleta de flores, repleta de mensajes, repleta de osos de peluche, la gente llorando frente a las puertas del Palacio de Buckingham, del Palacio de Kensington, donde ella vivía, es algo que ni ellos mismos dieron crédito, porque además fue totalmente, nadie lo planeó, fue Claro, totalmente, claro, y le salió del corazón a los británicos, que es algo que nunca hacen. Entonces, así es, Diana siempre está presente, es un fantasma que siempre está ahí, ¿no? claro. Y tú dices, bueno, ya estabas, habías ido a Europa de mochilazo, pero te quedas en Londres pues, por cuestiones de trabajo, ya son 30 años. Pero sí hay cambio, por ejemplo, como dijiste ahorita, los latinos somos diferentes, somos muy, muy diferentes, más abiertos, espontáneos, abiertos de corazón y no tan fríos o tan cálidos
como lo es allá en Inglaterra. ¿Te costó trabajo? ¿Te ha costado trabajo? ¿Aún todavía lo sientes? Sin duda alguna, Arturo. Bueno, mi mamá siempre me ha criticado, cuando vea esto no le va a gustar, pero siempre me ha criticado porque yo también soy un poquito frío, ¿no? A lo mejor viene un poquito de genética por mi abuelo, el padre de mi mamá, que era británico, y a lo mejor viene de ahí que soy yo también un poquito frío, no soy tan abrazador, no soy tan efusivo, entonces no me costó tanto trabajo por ahí, pero aún así, por supuesto, soy mexicano, entonces siempre es difícil, ¿no? Siempre he terminado rodeado de amigos mexicanos, de amigos españoles, de amigos italianos y muy pocos ingleses o muy pocos europeos de Escandinavia, etcétera, porque simplemente no termino de entenderlos, ¿no? Por supuesto, tenemos también el clima, que no deja de ser difícil. Que tampoco tengo yo mucho problema con esto del frío, con esto de que en invierno a las 2 de la tarde ya está oscuro y no amanece hasta las 9 de la mañana y tiene solamente unas cuantas horas de luz y de sol. Tampoco he tenido mucho problema con eso, pero siempre, sobre todo, se extraña ese México, esa calidez de todas formas. No hay nada como los mexicanos en todo el mundo. Entonces, por supuesto que siempre extraño mis papás, que ha sido el gran precio que he tenido que pagar, que es perderme toda su vejez, aunque trato de ir a México al menos una vez al año, estar con ellos, apapacharlos lo más que puedo, aunque no sea muy abrazador, trato de apapacharlos lo más que puedo, sacarlos, tomarme café con ellos, llevarlos al cine si quieren ir conmigo, en fin, pero aún así siempre es difícil y ha sido un precio muy alto que seguramente, obviamente no soy el único mexicano que vive en el extranjero, seguramente todos aquellos que han vivido fuera por mucho tiempo, pues siempre duele eso, ¿no? Claro, claro. Y desde aquí les mandamos saludos a tus papás y a tu hermana que también ya me sigue. Oye, y también, porque también hemos visto, por ejemplo, cuando es verano por allá y hay algunos lugares de esparcimiento donde están ustedes, con unos climas que dices aquí, pues todavía, o sea, ustedes con una temperatura de 22, 23 grados y nosotros aquí con 30, con más de 30 y allá ya están felices por este calorcito. Sí, así es, Arturo. Es muy gracioso cada vez que empieza la primavera. Todavía es un poco fría aquí, pero Ajá. cuando llega el verano y llega un poquito de sol, como todos los británicos, hombres y mujeres, y me incluyo también, porque yo soy más transparente que soy blanquísimo, ¿no? Entonces, en cuanto sale un poquito de sol, todos de falda, de shorts, tratar de que nos dé un poco de vitamina D en la piel. Y es muy gracioso porque todos pálidos como somos aquí, tratando de tomar ese poquito de sol, se llenan los parques, por supuesto, que para mí, en todo el mundo no existen parques tan bonitos como aquí en Londres, y los que hayan venido aquí a visitarnos no me dejarán mentir, son de los parques más bonitos. Hyde Park, Green Park, etcétera, Regent's Park, son hermosos. No he visto yo parques como esos, y cuando es verano, pues llenos de gente, llenos de niños, llenos de perros, llenos de helados también. Es muy padre, pero nos dura muy poquito el gusto, unas cuantas semanas nada más, que además es muy feo el verano aquí porque es muy húmedo. Entonces, yo personalmente prefiero un poquito más el frío porque, sobre todo cuando estás trabajando, es horrible tener que estar con la corbata, entrevistando en la calle, con el saco y sudando a mares porque es demasiado húmedo. Entonces, cuando finalmente se acaban esas semanas de calor, digo yo, pues muchas gracias, ya que llega el frío, y a taparnos un poquito más no importa, pero no a sufrir con ese calor que no deja ni dormir, de verdad, ¿no? Pero afortunadamente son solamente unas cuantas semanitas, ¿no? Ya. Y por el contrario, recién subieron por ahí también una foto tuya donde estabas dando la noticia y estaba lloviendo, ¿no? Sí, eso fue esta Ajá, semana, fue en semana. donde pues son gajes del oficio que de repente suceden, que bueno, ojalá fueran nada más así de sencillo como que de repente llueva, ¿no? Pero muchas veces gente que se te mete en la cámara o que gritan Ajá. o
en fin, ¿no? Tengo una enorme cantidad de anécdotas, no solamente de ese tipo, sino de pues, cualquier cantidad de anécdotas, no solamente en Londres, ya que he tenido la oportunidad, afortunadamente, de no solamente enviar noticias a México vía Televisa en Londres, sino que pues he tenido oportunidad de viajar a varios lugares, afortunadamente, y pues las anécdotas se van sumando y sumando y sumando ya a través de los años, ¿no? Claro, claro. Y desafortunadamente también vas a lugares donde hay conflictos bélicos, los estabas platicando, que ahora, pues bueno, ya estás como pagando la consecuencia. Un balazo en el brazo de una bala de goma, ¿esto dónde fue? Sí, una bala de goma en Israel fue después de las, bueno, rápidamente te doy toda la Sí, sí, historia, sí. fue poco después de lo que sucedió con las Torres Gemelas en Nueva York. Sabemos que después de eso Estados Unidos se mete a Afganistán, empieza la guerra ahí tratando de encontrar a Osama Bin Laden. Al mismo tiempo estaba la segunda intifada palestina en Israel, y entonces Televisa comienza a mover a los corresponsales, a los que tenían más experiencia. Yo apenas llevaba unos cuantos meses de ser corresponsal, por supuesto nunca había estado en una zona de conflicto, eh, y entonces me dicen, bueno, pues es que tienes que ir a Israel porque tienes que llevar dinero en efectivo. En esa época también un poquito más difícil, llevas dinero en efectivo, el corresponsal que está en ese momento en Israel se va a meter a Afganistán, tú te vas a quedar nada más un par de semanas en Israel, que la cosa está más o menos tranquila, y luego ya te regresas a Londres. Y pues yo todo nervioso, sin ni siquiera conocer la situación en Oriente Medio, pues llegué a Israel, entregué el dinero, este corresponsal se va a Afganistán, continúa la guerra ahí, pero después Afganistán empieza a caer en interés porque pues no encuentran a Osama Bin Laden, como que, y entonces la segunda intifada palestina en Israel sube, empiezan una enorme cantidad de ataques terroristas, Israel se mete a los territorios ocupados en Cisjordania, ves tanques por todas partes, y entonces esas 2 semanas, perdón, se convirtieron en 3 meses que me quedé en Israel porque se convirtió en la noticia número uno. Y una cosa que nunca voy a olvidar fue que un suicida, un terrorista suicida explotó justo enfrente de nuestro hotel. En ese momento estaba yo hablando con mi mamá, de hecho, ¿no? Acababa de tener yo un enlace con Joaquín López Dóriga y precisamente había yo dicho, bueno, pues a ver con qué nos sorprende este día a Israel, y pues la sorpresa fue que un suicida casi se mete a nuestro hotel porque se quedaban muchos políticos en ese hotel, y bajamos con la cámara y pues grabamos lo que grabamos, que fue terrible. Afortunadamente este hombre no alcanzó a matar a nadie, más que a él, por supuesto, él mismo, y esa nota pues ganó afortunadamente para nosotros el Premio Nacional de Periodismo a la nota más oportuna por el Club de Periodistas de México. Y bueno, con el tiempo, a partir de entonces me convertí, digamos, como en el corresponsal de Oriente Medio, y pues ya he olvidado la cantidad de veces que fui a Israel a través de los años. Cubrí varios conflictos ahí, entre la guerra de Israel con Hezbollah de los 34 días, varias guerras entre Hamas e Israel, sobre todo en la Franja de Gaza, en fin. Y hay una fecha que le llaman el Día de la Tierra, en donde los palestinos siempre protestan y se manifiestan porque son de las fechas en que ellos perdieron mucho de su territorio en Cisjordania, y entonces ese día estábamos grabando, se dieron los enfrentamientos que normalmente se dan, y llegan los soldados israelíes, comienzan los disparos, los palestinos comienzan con sus resorteras en piedras, en fin, nosotros nos encontramos de repente en medio de los dos frentes, y cuando ya todo realmente había terminado, todavía mi camarógrafo siguió grabando, y lo tenemos en cámara, de hecho, siguió grabando a un jeep de Israel, y claramente se ve como, ya no, ni siquiera había palestinos alrededor de nosotros, se vio claramente como se abre la puerta trasera del jeep, sale un rifle, dispara, y lo único que siento de repente es un dolor terrible en el brazo. Afortunadamente, como tú decías, fue una bala de goma. De todas formas, se hinchó, hubo sangre, me espanté, por supuesto, yo no sabía si era de goma o no era de goma en ese momento. Todo está grabado, y
y bueno, así fue eso, pero pues todo esto de los conflictos, que también luego fue Libia y fue con la caída de Gaddafi o la caída de Hosni Mubarak en Egipto también me tocó, eh, pues han sido, te digo, una gran cantidad de cosas, y sobre todo después del primer viaje a Israel, pues se dio la oportunidad de sacar este libro de Ajá. Bitácora de Guerra, que ahorita no tengo aquí conmigo, te lo enseñé la vez pasada, pero Sí, sí, sí. Ahí eh, tenemos la eh, foto, la voy a subir, la que subo. fue una experiencia increíble en donde todos los corresponsales que cubrimos Afganistán, Israel, Nueva York, y escribimos y se dijo en ese libro cómo se vive detrás de cámaras, ¿no? Y haber tenido la oportunidad de compartir esos momentos con enormes periodistas hoy Sí. día, desde Carlos Loret hasta Carla Iberia Sánchez, Marisa Céspedes, en fin, todos los que todavía seguimos en activo. Ajá. Fue una experiencia muy bonita donde nos juntamos todos los corresponsales en México, el lanzamiento que se dio en Bellas Artes, entrevistas que dimos, en fin, inolvidable, inolvidable, y pues un libro que se agotó, afortunadamente, nunca supe cuántas copias se dieron, pero se agotó, y siempre que lo veo y siempre que lo recuerdo, fue algo increíble, pero claro, el precio es eso, ¿no? Que pequeños traumas también que se te quedan. Te contaba la vez pasada que yo no puedo escuchar sirenas de ambulancia o sirenas de policía. Me pongo muy nervioso de inmediato porque lo que siempre estaba yo cazando en Israel, porque eso era posible, que era la posibilidad de que hubiera algún ataque suicida o que hubiera sucedido algo, y varias veces nos sucedió que en efecto así era. Entonces era siempre cuestión de seguir nosotros a sirenas de policía o de ambulancias, subirnos a un taxi con la cámara y tratar de llegar a estos lugares. Entonces son pequeños traumas o fuertes traumas que se te quedan. Por ahí he tenido también algunos sueños, en fin, pero bueno, seguimos adelante. Claro. Y el estar lejos de tu casa, de tus padres, de tus hermanos, cuando hiciste la llamada, por ejemplo, ellos que te decían, oye, Horacio, regrésate, ten cuidado, Sí, que claro, ese es por tu supuesto, trabajo. imagínate, claro, Ajá. imagínate, sobre todo mi mamá, ¿no? Un fuerte trauma también para ella todos estos años. Ella escuchó el programa de radio Ajá. y lo primero que me dijo fue, es increíble, Horacio, yo tampoco ya ni me acordaba bien de todos esos momentos en donde yo sufría tanto, ¿no? Eh, y yo trataba de estar en contacto con ellos, pero recuerdo muy bien que fue la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano de 34 días, en donde de plano le tuve que decir a mamá, ¿sabes qué? Me tengo que concentrar en mi trabajo, entonces lo siento mucho, pero yo te voy a hablar cuando deje Londres, y yo no Sí. te voy a volver a hablar hasta que regrese a Londres, porque si no, no me puedo concentrar tampoco, porque estoy también preocupado Ajá. por la familia, por qué tanto daño les estoy haciendo o qué tan preocupados están. Y claro, siendo la mamá, no te metas aquí, no te metas Ajá. allá, no hagas esto, no hagas lo otro, y tú al mismo tiempo no quieres protegerlos a ellos, pero sabes que tienes que hacer tu trabajo como periodista. Entonces tuve que separar eso finalmente y decirle, pues lo siento mucho, sé que estás sufriendo, yo también sufro, pero tengo que terminar mi trabajo, tiene que salir lo mejor posible, y me tengo que meter hasta la cocina si es posible, y tengo que tomar riesgos, no hay de otra. Ese es mi trabajo, y desde entonces así ha sido. Cada vez que tengo alguna cobertura fuera de Londres, no solamente en zonas de conflicto, pero también me ha tocado ataques terroristas en Bélgica, en Bruselas, en París, cualquier cantidad de ataques terroristas también aquí en Londres, que en los últimos años han sido muchos. Eh, y, eh, y bueno, pues ella sabe que hay momentos en los que no puedo estar en contacto. También los momentos en que he tenido pareja, pues también ha sido difícil para con ella, pero no ha habido de otra. El trabajo es el trabajo, y como dije, siempre me acuerdo de cuando estábamos en Bellas Artes en el lanzamiento del libro, y alguien me hizo una pregunta, y yo dije, bueno, pues es que es increíble encontrar lo que quieres hacer por el resto de tu vida, ¿no? Claro. Y aquí seguimos, afortunadamente, y ojalá siga por mucho tiempo. No extraño ir a los lugares de conflicto, no es algo que extraño,
pero si me mandan, sé que estaría yo ahí sin chistar, siempre primero ahí, ¿no? Oye, por otro lado, todos los corresponsales, España, Italia, Roma, ¿se juntan ustedes de alguna forma, hacen alguna junta, un Zoom, o se ven en México, algo así? ¿Tienes como el contacto con este Peláez, con Valentina Larraqui, con algunos de ellos? Tengo contacto esporádico, tenemos Oh, nuestro grupo en WhatsApp, en donde también está nuestra jefa, Daniela Iturbide, de repente nos escribimos, pero es difícil, Arturo, porque pues cada quien va a México en diferentes exacto. etapas, incluso Alberto, que tiene muchos amigos en México, familia también en México, etcétera. Él quiere mucho a México, también va ahí cada vez que puede, Valentina, Marisa, por supuesto, Ajá. etcétera, pero siempre vamos en diferentes épocas, no siempre podemos estar todos de vacaciones al mismo tiempo. Sí hemos tenido un par de ocasiones, una de ellas con lo de Bitácora de Guerra, en donde nos pudimos juntar, han sido muy poquitas ocasiones. También hemos tenido oportunidad de trabajar juntos, eso ha sido bonito. Me tocó con Valentina cubrir la boda precisamente entre Harry y Meghan, que hicimos un programa especial y fue increíble pasar ese tiempo con alguien con tanta experiencia como la tiene ella. Y también a mí me tocó irla a apoyar un poquito al Vaticano cuando el nuevo Papa Francisco subió y se hizo papa. Estuve ahí también apoyándola, haciendo algunas notas. Estaba también Joaquín López Dóriga, etcétera, haciendo programas especiales que siempre hacía eh, cuando cambiaba el papa. Y han sido momentos así, ¿no? Esporádicos, en donde nos hemos podido ver, o incluso con el caso de Valentina, trabajar juntos, pero siempre me da muchísimo gusto, ¿no? Y sí he podido coincidir con algunos, ¿no? En un par de ocasiones con Marisa en México, y me da un enorme gusto poder ver a mis compañeros y que sigamos ahí, ¿no? Y se siente el cariño cada vez que nos llegamos a escribir por el WhatsApp o incluso por Exacto. Twitter, etcétera. Siempre apoyándonos, siempre queriéndonos mucho y siempre siendo esa pequeña tribu de corresponsales que seguimos, no solamente en Europa, en Estados Unidos, todavía en Latinoamérica, y ahí seguimos y ojalá por mucho tiempo juntos, ¿no? Claro, ¿recuerdas? Ya ves la pregunta que te había hecho desde otra corresponsal que había en Medio Oriente, desde Tel Aviv con Jacob Saludowski, que esto es una generación anterior. Recordé el nombre, y es Erika Wexler, Así ¿no? es, Erika, sí, no me tocó trabajar con ella, ya cuando yo entré aquí ya hacía tiempo que se había ido. Ajá, Pero sí, en efecto, es el nombre, Erika Wexler, sí es cierto, ajá. tan famoso en ese No me momento. acordaba, y por eso dije, me voy a tener que acordar. Oye, y mira, un poco de lo que yo hago, ya ves que tú sabes, hago crónica, y allá, por ejemplo, en Londres, no sé si haya este tipo de género o hacer crónica, pues bueno, sería bonito, por ejemplo, ir a ver el Big Ben, a alguna plática, alguna crónica de los castillos o de los parques, como mencionabas. No sé si alguien, por ejemplo, se dedica a este género. Sí, bueno, ahora que hay tantas plataformas, Ah, sin duda alguna, ¿no? Personalmente, no sigo yo a nadie aquí que haga este tipo de cosas así tan parecidas a la tuya. Pero sí, por ejemplo, la BBC hace muchísimos programas de ese tipo. Les encantan los británicos todo lo que tiene que ver con su pasado, con sus castillos, con sus grandes historias que tienen por ahí escondidas, etcétera. Entonces siempre vas a encontrar, y son excelentes productores de ese tipo de programas. Entonces ves unos documentales maravillosos y unos programas maravillosos, eh, que quien los siga y quien los haya visto también no me dejará mentir, son excelentes, de una enorme producción, de un enorme profesionalismo. Eh, pero pues serás bienvenido, Arturo, cuando vengas por acá, nos damos una vuelta. Ahorita hacemos, mismo el Big Ben, de hecho, está tapado porque le están haciendo algunos cambios y van a ser, ya debe estar a punto de abrir, pero son 4 años que iba a estar oh, tapado por todos los cambios que le están haciendo y mantenimiento que le están haciendo. Me parece, ya no recuerdo ahora, pero entre 40 y 80 millones de dólares
el dinero que le están invirtiendo, no solamente al Big Ben, sino al resto de las casas del Parlamento, que es un edificio, por supuesto, muy viejo, el Palacio de Westminster, como también se le conoce. Sí, exacto. Y también mencionabas en la entrevista pasada a una persona que no te voy a recordar, y es Becca Duncan, que también ella, su abuelo es inglés. También recordaba que su abuelo es inglés y que por allá también hubo. Ahora sí ya se sigue, creo, ¿verdad? Ay, pues no creo que Becca pierda su tiempo escuchándome en este video, pero en efecto, gracias a que tú pusiste en Twitter, de repente vi que ahora Becca Duncan te está siguiendo y yo, feliz de la vida, soy un enorme admirador de su trabajo, de su inteligencia, de todo lo que conoce sobre el arte. Cada vez que puedo la escucho, no solamente en su programa, sino todo lo que hace ella desde su casa. Ahora Sí. no recuerdo ahora cómo le llaman, pláticas confinadas Pláticas o algo. confinadas, sí, pláticas confinadas. Ajá, entonces, y por supuesto todo lo que ella sube en Twitter. Entonces, pues un enorme admirador. Y ayer alguien preguntaba en Twitter, ¿tú qué harías si alguien que te sigue en Twitter y que tú sigues, te lo encuentras en la calle, lo irías a saludar? Y yo contesté y dije, pues mira, la verdad es que yo creo que si alguien se acerca a mí, pues bienvenido, me daría un enorme gusto, pero a mí me daría mucha pena, soy muy penoso acercarme a alguien, y ciertamente si algún día yo la veo en la calle, no creo que me atreva a acercarme, pero a lo mejor le tomo una foto de lejos, pero si está trabajando en su bicicleta con el gran Héctor de Mauleón también, que es un gran periodista que también lo admiro muchísimo. Tengo aquí uno de sus libros, de estos que sacó también sobre historias de la Ciudad de México. No lo he leído, pero muero de ganas por leerlo, y después de comprarme el segundo libro que tiene, tengo el amarillo, falta el rosa. Y siempre estoy tratando yo de estar de alguna manera en contacto con México, con su historia, por eso te sigo a ti, siempre estoy leyendo libros de historia de México, me encanta la historia, sobre todo la época de la Revolución, y por eso, por supuesto, es que a ti, a Becca y a Héctor de Mauleón y al que se puede, lo sigo, también a la gran historiadora Berta Hernández. Berta Hernández, que tú mismo también entrevistaste aquí, escuché el programa, es maravilloso la cantidad de anécdotas que ella puede dar. Muchas veces me da consejo también sobre libros en Twitter, una gran persona que también espero algún día conocer en persona. Si me la encuentro en la calle, no me voy a acercar, me da miedo, pero si algún día coincidimos en algún lugar en donde no me quede de otra más que poder platicar con Berta o con Becca o contigo o con quien se deje, pues exprimir un poco sus cerebros y tratar de aprender un poquito de todos ustedes, pues para mí siempre es bienvenido, porque lo que es México y su historia es maravillosa, ¿no? Claro, tú dinos qué día vas a estar por aquí y con gusto organizamos algo, de verdad. Esto lo organizamos y creo que será interesante. Oye, y también, por ejemplo, no sé, Dios, a veces lo platicábamos la vez pasada, deportes no cubres mucho, pero hoy también es muy importante un evento que se hace, que es el evento de tenis, ¿no? Que se hace frente al Palacio, le ponen la cancha, y ese también es muy, muy importante ahí, que ahora desafortunadamente con la pandemia pues no se ha hecho. Perdón, que decías, ¿se cortó un poquito Wimbledon? Sí, el evento de tenis anual que es el Wimbledon. Ok, Wimbledon. Sí, ahí veo tu raqueta detrás de ti. A lo mejor me preguntas porque a lo mejor eres gran fanático del tenis, no lo sé. Sí, no, desgraciadamente no me toca mucho deportes. Sí, en ocasiones, cuando fueron los Juegos Olímpicos aquí, me tocó hacer varias historias. No es exactamente a lo que me dedico, no es lo mío, pero como fanático, pues claro, por supuesto, ¿no? Que mejor que Wimbledon. Los primeros años no me lo perdía, incluso antes de trabajar aquí yo iba allá, ¿no? No podía permitirme lo que cuesta entrar a Wimbledon a las mejores canchas, pero por lo menos pagaba la entrada general donde puedes entrar a las canchas, donde puedes caminar por ahí.
Y si vas en el primer día, segundo día, pues entonces en esa época pues me encontraba yo a Pete Sampras o me llegué a encontrar a Ivanisevic o incluso Roger Federer, Gabriela Sabatini en aquella época, en fin, todas estas grandes figuras. Con el tiempo lo dejé de hacer porque sí es muy complicado entrar ahí. Sí llegué a entrar un par de veces también como prensa y es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Me encanta a mí personalmente el tenis, pero sí, en los últimos años me lo he perdido, caray, pero toda esta gran rivalidad entre Nadal y Federer y todos ellos. Mi gran héroe siempre fue Goran Ivanisevic y como Ivan Lendl antes de él y en esa época Bjorn Borg también. Ellos fueron mis grandes héroes. Pero cuando Ivanisevic ganó Wimbledon, pues para mí fue una enorme noticia porque era mi héroe y nunca había podido llegar a la final y siempre perdía, pero bueno, finalmente ganó su Grand Slam, el croata Ivanisevic. Sí. Y un poquito antes, si nos vamos a John McEnroe o Martina Navratilova, ¿no? Que eran grandes figuras en el tenis. Así es, sí, yo odiaba cuando era pequeño a John McEnroe porque, claro, rivalidad con Bjorn Borg, pero con el tiempo lo he seguido, leí por ahí su autobiografía de John McEnroe también, lo he aprendido a respetar muchísimo. Él de hecho trabaja todos los años en Wimbledon, es un gran cronista deportivo. Cuando está narrando los partidos es increíble cómo lo hace, el cerebro le va a 1000 por hora y además él siempre viene a Londres, no puede dejar de jugar, siempre viene y da partidos de exhibición o hace pequeños torneos con los ya retirados también. Y siempre en forma John McEnroe, así es de que... Él debe tener más de 60, ¿verdad? ¿Perdona? Él debe de tener más de 60 años. Sí, seguramente, no tengo la menor idea de cuántos años tenga, ¿no? Pero sí, ya ahora ya se le empieza a notar un poquito más la edad, pero se nota que se cuida mucho, mucho y que siempre, que no deja de jugar, que es su gran pasión y se nota, te digo, cuando está narrando los partidos de Wimbledon e incluso de otros Grand Slams alrededor del mundo, también de repente hace Roland Garros en Francia o se va a Australia o se va a Estados Unidos, todos los Grand Slams, él siempre está narrando los partidos, no solamente para la televisión británica, sino para el radio de Estados Unidos, etcétera. Le encanta, se ve que no puede dejar de respirar el tenis. Claro. Y un poquito también la cuestión de historia y de personajes, ¿no? Algunos primeros ministros. Margaret Thatcher también tiene como que un lugar muy especial. Sí, así es. Ya en todos los años que he estado aquí, Arturo, pues imagínate, ya ahorita hasta perdí la cuenta. Creo que la vez pasada lo tenía listo en el programa de radio, pero ahora ya no lo imprimí. ¿Por cuántos primeros ministros he pasado? A ver, déjame acuerdo. Pues cuando llegué aquí estaba John Major, después llega Tony Blair, que se queda alrededor de 10 años, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, y ahora tenemos a este hombre el de los pelos, Boris Johnson, que es terrible, por muchas cosas, me parece a mí un terrible primer ministro, sobre todo por el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero claro, Margaret Thatcher pues siempre tiene un lugar especial aquí, muy odiada. ¿Sí? También, por mucha gente. La dama de... Es una figura que siempre dividió mucho. Afortunadamente me tocó todavía la oportunidad de conocerla, pero ya desgraciadamente ella estaba muy mal mentalmente, ya prácticamente no sabía ni dónde se encontraba, pero por ahí hubo un evento, de hecho mexicano, la invitaron, fue, y por ahí tengo una foto con ella, pero sí, poco tiempo después perdió la batalla con la edad y falleció, pero sí, sin duda un personaje que te digo, divide mucho, pero también que abrió mucha brecha, sobre todo por ser mujer en esa época y haber llegado a ser primera ministra, algo que la única persona que le ha podido emular ha sido Theresa May, que
desgraciadamente Exacto. tampoco le fue muy bien. Ajá. Pero bueno, ahora vemos la cantidad de líderes mundiales, mujeres, que ahora viene muy bien el tema, ¿no? De todo lo que Sí, hemos vivido en los últimos días, y te contaba de este asinato aquí en Londres en estos sí, sí, sí. últimos días, terrible. Eh, pero me parece a mí realmente que ahora las mujeres están eh, en el punto más alto de la política, y cada vez que me preguntan a mí a quién admiras, sin, sin pensarlo, pues empiezo a decir personalidades, y cuando me doy cuenta son todas mujeres, ¿no? Entonces, Angela Exacto. Merkel, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, en fin, nos demuestran una y otra vez lo que pueden hacer, y mucho mejor que nosotros. Y creo que el mundo estaría mucho mejor en manos de las mujeres, y qué bueno todo lo que está sucediendo. Eh, eh, pero bueno, no sé si quieras entrar al Ya. punto No sé, de las mujeres, mira, pero no sé, quizá muy tú interesante. como mexicano, pero en el extranjero, los que vivimos aquí, ¿qué tan una mujer presidente pudiera ser, digo, capacitadas lo son, por supuesto, lo sabemos, pero un poco la idiosincrasia del mexicano, el saber o el pensar que nos va a gobernar una mujer, qué tan factible pueda ser, o que ya sea muy, muy real y que ya esté casi como a la vuelta de la esquina. Difícil creo que todavía, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos. Creo que Estados Unidos ya está arañando esa posibilidad realmente. Yo creo que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser mujer. Eh, eh, yo creo que va a ser la vicepresidente que tienen ahora, la próxima presidente. Ajá. En cuanto a nosotros, pues no es lo mío poder decir sobre México, no tengo idea, pero eventualmente tiene que suceder, y ojalá pronto, de verdad. Creo que es algo que necesitamos. Ojalá de verdad suceda. No sabes si Beca se quiere lanzar como... Como presidenta, vamos a decirles beca para Tiene presidenta. mi voto, tiene mi voto. Ya. Oye, y allá también un poco el ambiente, ¿cómo está? Digo, ahorita por debido a la pandemia, pues no hay mucha gente en la calle, pero sale y que disfruta de una tarde en un parque, en un café, todavía está la tan llamada hora del té, qué tan diferente de latino o del mexicano. Bueno, pues como dices, ahora estamos en el tercer confinamiento. Ya abrieron las escuelas, y ya se espera Ah, en las próximas semanas que cada vez más cosas comiencen a abrir. El primer ministro quiere que se haga en cuatro etapas, pero ya se espera para finales de marzo que abran mucho más cosas, ¿no? Eh, pero bueno, claro, por supuesto, los ingleses se divierten a su manera cuando pueden, y ya mueren por regresar, como todos nosotros, sí. a la vida diaria, a su fútbol que les encanta, a su rugby que les encanta, a su cricket, que yo personalmente no lo trago. Me lo han explicado 3 veces y sigo sin entenderlo, y sigo sin entender cómo pueden pasar horas y horas y horas viendo un partido de cricket. Simplemente no puedo entenderlo, pero es algo cultural, y ni modo, con eso Ajá. viven, ¿no? Y sus pubs, sus famosos pubs también, que se la pasan ahí. Yo, como ya prácticamente no tomo alcohol, pues ya casi no voy a los pubs, excepto para ver los partidos de fútbol. Sus barbecues también ahí atrás en sus casas, en sus jardines, pasársela en los parques, y por supuesto esta famosa hora del té, ¿no? Que no es algo que yo haga, como no tengo muchos amigos ingleses, no es algo que me haya tocado muchas veces, Ajá. pero sí es algo que mencionan todo el tiempo, ¿no? En programas de radio, en televisión. A ver, ahora que ya vamos a llegar a la hora del té, seguramente van a estarse todos preparando. eh, em, y aquí les dejamos esta canción para que disfruten mientras se toman su té. En fin, sigue siendo algo Ajá. culturalmente hiper importante para ellos. Y me da mucha risa, ¿no? Porque luego los británicos tienen eso, ¿no? Que siempre es una lucha constante entre lo moderno y lo tradicional, y siempre están peleándose por no dejar morir de sus tradiciones. eh, y les encanta hacer todo este tipo de cosas de
hacer de nuevo guerras, por ejemplo, pero todos con sus armaduras y puedes ir y verlos y recrean todo este tipo de situaciones. Y me encanta verlos cuando hacen todo ese tipo de cosas y por supuesto su famoso fish and chips, su gran... pues lo único que han dado al mundo me parece en cuestión culinaria, porque si algo no tienen aquí es cocina. No me preocupa porque no es algo que a mí me preocupe mucho comer muy específico, pero sí, claro, su fish and chips, ¿no? Claro, y aparte también otra de las tradiciones, por ejemplo, dicen que el inglés, como sus relojes, son exactos, son puntuales. ¿Sí? ¿Sí es así? Pues no creas, me han fallado mucho, procuran avisarte si van a llegar tarde, en fin, hace un par de años, por ejemplo, aquí en tu departamento, no en tu casa, porque en el pequeño departamento que tengo, hice una reforma en donde le hice un segundo piso, y fue de verdad una verdadera pesadilla. Una reforma que iba a tardar 3 meses, al final tardó cerca de 5 meses. Las personas que tenían que llegar a trabajarlo no llegaban, hacían mal el trabajo, en fin, en todas partes te encuentras este tipo de gente que te queda mal. Pero en general creo que sí, tratan de ser puntuales. Me da mucha risa, ¿sabes qué? Que ellos tienen mucho en su ADN las colas, hacer colas, hacer fila en los lugares. Por eso con esta pandemia no han tenido tanto problema para hacer cola afuera de los bancos si están cerrados y tienen que esperar afuera de los restaurantes y tienen que esperar. Y todo esto viene, por supuesto, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde tenían que hacer cola y esperar para que les dieran sus raciones de comida, sus vales de despensa, etc. Y me da mucha risa que pueden estar en una cola por media hora, 1 hora, y no hay grandes quejas, nadie se pelea, y ahí están con su teléfono, su periódico, su libro, en fin, lo que sea, y es algo que tienen muy en su genética, ¿no? Hacer cola, para todo hacen cola los británicos, ¿no? Y parece que les gustara, ¿no? Estar así, perdiendo el tiempo en sus colas, ¿no? Son muy burocráticos también, y eso parece que les gustara también, ¿no? Pero bueno, en fin, cada quien. Entonces también ya tenemos algo de ellos, ¿eh? Porque también aquí les gusta hacer mucho cola, más ahora. Oye, y también decías en cuanto a la comida, entonces, ¿qué es? ¿Hay lugares mexicanos o ya te acostumbraste a todo tipo? ¿Cómo le haces para hablar de la comida? Sí, yo como muy básico, ¿no? Lo poco que he aprendido a cocinar, pero también muy, muy básico. Me compro mi base de pizza, la meto al horno, le pongo lo que puedo encima, o me hago unos huevos revueltos, en fin. Pero hay comida de todo tipo aquí, ¿no? Afortunadamente, cuando sales a cenar, hay restaurantes de lo que quieras, y también por lo mismo, por su pasado como imperio, con todos los países que conquistaron. Pues hay cualquier cantidad de restaurantes indios o pakistaníes o turcos o de lo que quieras, porque además en Londres sobre todo hay cualquier cantidad de inmigrantes que han hecho de esta ciudad una ciudad muy rica, y como decías, restaurantes mexicanos hay cada vez más. Es una comida muy querida, muy buscada aquí por los británicos. No hay muchos restaurantes mexicanos como tal, ¿no? Hay algunos que medio se les parecen, medio Tex-Mex, pero buscándole, rascándole, sí hay algunos donde tratan realmente de hacer buenos tacos, o buenos tacos al pastor, o sus consomés, o su sopa de tortilla de repente. Hay uno que otro, que además son de restauranteros mexicanos, y eso es bueno, porque te digo, la comida mexicana sí es famosa entre los británicos, ¿no? Entonces la buscan, es una comida que buscan de verdad, ¿no? Claro. Pues bueno, vamos a dejarle aquí por el tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Qué bueno que se pudo hacer. Ya ahora llegó, aparte de audio, ya es video, ya te podrán ver. Y de verdad, muchísimas gracias. Yo le voy a decir a Beca para que lo vea, a saber que sí lo va a ver. No. Y con gusto cuando estés no, por aquí. Qué pena. No le digas. No va a perder su tiempo viendo este programa. No, yo creo que... Siempre tiene múltiples ocupaciones. Va a parecer que estoy enamorado de ella. No estoy enamorado. Simplemente la admiro
Sí, es con muy, todo mi muy, muy bueno su como a trabajo. muchas Y de verdad, personas. muchísimas gracias. Gracias por estar de nueva cuenta. Y pues mira, desde México, tú en Londres, se pueden hacer muchísimas cosas a través de esta nueva tecnología. Y pues vamos a seguir aquí platicando. Una buena charla, yo creo que fue diferente a la del radio. La gente te empieza a conocer más, ¿no? Digo, por aquellos que no ven ahora Foro TV, pero hace ratito estuviste dando la noticia. Y pues bueno, vamos a seguir en contacto, Horacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo. Aquí tienen al Big Ben, ya ves que Sí, aquí sí lo puedes ver. Aquí sí lo tienes un queremos. póster de los Juegos Olímpicos de Londres del 48, así es de que de verdad estoy aquí, no estoy en México, no es mentira. Estoy aquí y gracias por la invitación. Espero que esta vez haya salido bien No, yo y creo si que sí. no, pues lo repetimos de nuevo, no pasa nada, lo Otra vez. repetimos de nuevo y ojalá de verdad que la gente te siga escuchando, me siga escuchando donde se pueda. Vean Foro TV, es un Sí. gran canal de noticias. Claro que sí. Gracias. Buenas tardes por allá y nos dio mucho gusto. Yo soy Arturo Trejo, nos vemos en un programa más. Este sí, súper especial, ahora con Horacio Rochestaines. Y hasta la próxima. Gracias, Horacio. Hasta luego. Un abrazo.